a pesar de las circunstancias que nos tocó y que de algún modo nos toca seguir atravesando. Me motiva el estar a las puertas de un nuevo año, porque son momentos de la evaluación de lo que dejamos atrás y la posibilidad de imaginar que lo que queremos aún está por delante. Nos permite juntar varios elementos que disparan todo tipo de emociones. Pero saber que a través del año me he levantado, me he caído y me he vuelto a levantar una y otra vez, sin abandonar la pasión de seguir creciendo y buscando el desarrollo personal que define el estado ideal para mi persona, mi profesión o mi emprendimiento. Si te pasa como a mí, más allá de lo que podemos sentir es recordar que el progreso se genera desde la reflexión, las resoluciones y las acciones que intencionamos día a día. Por lo tanto, estar juntos en este espacio expresa la voluntad de ir por una mejora continua, que nos motiva una vez más a ponernos de pie para ir juntos por más. Bienvenidos a Resoluciones 2021. Claro que sí, amigos. Bienvenidos a este espacio de Belmar Academy. Es un placer poder compartir con ustedes tremendo desafío. Pero también que ustedes nos permitan de alguna manera contarlos entre nosotros. Porque si te pasó como a mí exactamente, hace un año atrás para esta fecha, estaba con lápiz y papel en mano, estableciendo las resoluciones 2020 y de repente el escenario cambió. Todo cambió. Las metas que parecían ser alcanzables ahora no lo eran. Lo que parecía ser una probabilidad de un 90%, un 80%, pasaba a tener un 20% de probabilidades. Porque vivimos un año atípico. Porque nos tocó navegar en mares que nunca antes habíamos navegado. Porque de alguna manera, tanto yo como otros amigos, otros clientes, otras personas, tuvimos que entrar en curva de aprendizaje. Primero, tratar de entender cómo atravesar la crisis. Segundo, entender cómo acomodar nuestra vida. Pero de alguna manera a todos nos tocó perder algo. De alguna manera todos tuvimos la posibilidad de aprender algo. Y sin lugar a duda todos nosotros tenemos el gran desafío de pasar del modo de supervivencia al modo de superación. Porque lo que me ilusiona es que tenemos una oportunidad nueva. Porque estamos de alguna manera a la puerta de un año 2021 que, aunque no es predecible, nos recuerda de que más que nunca en la historia, más que nunca en el tiempo, existió el desafío de tu autonomía de vida. De poder sentarte con tu yo, de poder sentarte con tu voluntad, de poder sentarte con tus pensamientos, de poder invertir en tu persona, de mirar hacia adentro y poder pensar cómo proyectar eso hacia afuera. Porque como nunca antes en la historia tuvimos la posibilidad de entendernos. Porque de alguna manera nos obligaron a entrar. Y una vez que entramos, no nos quedó otra que mirarnos, entendernos. Un gran momento para la introspección, un gran momento para poder comprendernos mejor, un gran momento para entender de qué manera estamos operando. Pero el tema que nos trae hoy, Resoluciones 2021, no es un tema nuevo, porque desde las épocas antiguas se hacían resoluciones. Claro, más en las épocas modernas se entiende que se cumplen mucho menos. Porque de alguna manera las resoluciones tenían que ver con terminar el año y ofrecer de alguna manera, a través de la religión, a los dioses, ciertos compromisos que se hacían con ellos. Y el temor al castigo, el temor a la disciplina, el temor a que la ira de ese Dios se descargara sobre la persona, es que sentías la motivación para alcanzar las resoluciones que hacías. Pero luego se fueron incorporando a las prácticas de negocio y a las prácticas personales esto de hacer resoluciones.
Y claro, ya era la voluntad, el deseo y el querer lograrlo. Por eso digo que resoluciones es algo de prácticas antiguas, pero que en la época moderna se cumplen menos que nunca. Y cuando colocamos resoluciones, todos nosotros tenemos por delante ese gran desafío de poder de alguna manera pensar más allá de lo que hasta ahora hemos hecho. Porque cuando tomamos papel y lápiz, todas nuestras voces interiores van desafiándonos a no salir de esta zona conocida, a no enfrentar riesgos innecesarios y sobre todo en los tiempos que vivimos. Por lo tanto, si actualmente no te gustan los resultados que estás teniendo, ya sea en lo físico, en lo económico, en lo emocional, nos toca romper ciertos parámetros. Porque cuando uno establece resoluciones y el yo, nuestra mente, nuestra estructura de pensamiento, nuestras creencias, nuestros hábitos instalados, se dan cuenta de que vamos hacia más, vamos hacia un nuevo desafío. Comienza todo de alguna manera a movilizarse. Y la idea es que de alguna manera todo ese pensamiento me lleva hacia atrás y me recuerda que cómo es posible que esté pensando en resoluciones más ambiciosas si acaso no lo he logrado. Por eso, la gran pregunta es, ¿cuántos años hace que vienes trabajando con las mismas resoluciones? Porque más allá de que el 2020 ha sido un año atípico y que para muchos ha sido la gran excusa para no alcanzar lo que era posible alcanzar. Pero la verdad es que mucha lista del 2019 tiene que ver con la del 2018 y la del 2017. Porque veníamos postergando resoluciones, veníamos postergando crecimiento, veníamos postergando de alguna manera todo aquello que queríamos alcanzar. Por eso, la pregunta es esa. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo las mismas resoluciones? Y el hecho de no haberlas alcanzado siempre dinamita esa confianza de poder hacerlo. Y aunque cuando llega fin de año nos sentimos motivados y decimos, este es el año, voy a lograrlo, surgen las dudas. Pero el año pasado no lo lograste. El anterior tampoco, y mucho menos antes. ¿Qué te hace pensar que en medio de tanta inestabilidad vas a poder lograrlo? Ahora, quiero decirte que de alguna manera es posible establecer resoluciones y alcanzarlas. Y es a eso que quiero motivarte. Y es a eso que compartiendo contigo quiero motivarme a entender que es posible ir por más, que es posible evolucionar personalmente y profesionalmente. Es posible ser un mejor capitán, navegando tormentas que nunca navegaste antes. Por eso quiero animarte desde el conocimiento que, sin lugar a duda, la postergación es uno de los elementos que impide que alcancemos nuevas resoluciones. Porque está comprobado que el 80% de las resoluciones se quedan a camino entre la cuarta y quinta semana de iniciado el año. En la mayoría de las personas. Y en el 80% de ellos. Porque la NASA misma ha generado un estudio donde los patrones subconscientes que tenemos dinamitan, pero también que en 30 y 60 días se puede generar un cambio de patrones que me permitan de alguna manera alcanzar las resoluciones. Porque resoluciones dependen de parámetros. Resoluciones dependen de comportamientos.
resoluciones dependen de hábitos. Por eso las resoluciones del nuevo año contienen la firme decisión de hacer o no hacer. Porque cuando uno piensa en resoluciones, estás de alguna manera definiendo qué vas a hacer y qué no vas a hacer el próximo año. Y luego de establecer esas resoluciones, viene el gran desafío. El alinear las metas, el trabajar la mente y, por supuesto, iniciar el movimiento. Porque no solamente se trata de ponerlas en un papel, hay que colocarlas en tu persona. Y por eso vamos pensando en que es difícil, porque requiere una dinámica, porque requiere una mecánica. De hecho, cuando nosotros hablamos de resoluciones, es algo que hacemos en un momento. Es el manifiesto de un día, pero que tiene que afectar la mecánica de vida diariamente. Porque no basta con hacer la decisión una vez. Las resoluciones se afirman todos los días. A través de la manera de pensar, a través de la manera de actuar. Porque de alguna manera, esas resoluciones se convierten en la hoja de ruta, en el objetivo, en el propósito importante. Quiero desafiarte a que pienses por un momento. ¿Cuáles son las 3 resoluciones más importantes que deberías hacer? Porque normalmente colocamos muchas resoluciones. La lista es larga. Y en realidad, lo importante es empezar por poco. Por eso quiero animarte a que tú pienses cuáles son las 3 resoluciones con las cuales tienes que enfrentar el próximo año. Porque esas resoluciones de alguna manera tienen que ver con quién quieres ser y a dónde quieres estar en diciembre del 2021. Pero no importa cuáles sean los objetivos que tengas por delante. Porque el final de todo objetivo tiene que ver con una sola cosa: cambios. ¿Sí? Toda resolución me propone un cambio. Y todo objetivo me lleva hacia eso. Cambios. Y por eso resulta difícil. Porque tiene que haber cambios. Porque cambios es ese deseo de pasar de un estado a otro, de donde estoy a donde debería estar el próximo año. Por eso la evaluación no solamente es hacia dónde quiero ir, sino dónde estoy hoy. Pero también cuando mido dónde estoy hoy, muchas veces me enfrento a esa barrera de te costó llegar hasta aquí. Diste lo máximo. No puedes ir por más. El desafío de cruzar en medio de un tiempo tan inestable una zona de comodidad. Pasar a la zona de crecimiento. Por eso qué importante, querido amigo, es que podamos tener presente que las resoluciones implican cambios y que los cambios se resisten. El interno resiste el cambio porque no quiere salir de la zona de confort, porque implica entrar en una zona de riesgo y de aprendizaje, en una zona de crecimiento. Por eso, qué importante es tener presente 3 cosas, con las cuales hoy, de alguna manera, queremos poner, si se quiere, el fundamento. Porque en el próximo video vamos a entrarle de una manera práctica a cómo puedo establecer nuevas resoluciones. Hoy es pensar en el por qué. ¿Por qué es importante resoluciones? Porque toda resolución me motiva.
Porque toda resolución de alguna manera ilusiona. Porque toda resolución de alguna manera propone un cambio. Y porque ese cambio estimula el crecimiento. Y cuando hay estímulo de progreso, estímulo de crecimiento, nos sentimos diferentes. Sentimos que es posible. Recuperamos la capacidad de ilusionarnos, de pensar que puedo ir por más. Recuperamos el sentido de no quiero estar satisfecho quedándome donde estoy. Claro que tengo que tener contentamiento y agradecimiento, pero no resignación. Hace un momento decía que al final del día, el enorme desafío que tú y yo tenemos es salir de este modo de supervivencia en el cual estamos día a día y alcanzar esa etapa de superación, ese nivel de ir por más, pero arranca por dentro. Por eso, frente a los desafíos que tenemos, frente a las propuestas que nos hacemos, frente a las resoluciones que tomes, es importante entender que hay que alinear mente, hay que alinear metas y hay que alinear movimiento. Amigos, lo primero es las metas. ¿Qué es lo que quiero? Y a veces trabajar metas nos cuesta porque decimos que no tenemos visión. Y cuando hablamos de visión, hemos generado un misticismo. Yo siempre comparto con los amigos en la academia de coaching. En un proceso de coaching con los clientes siempre les digo, la visión es mucho más que algo místico. La visión también tiene que ver con lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Y muchas veces la gente me responde, me gustaría. Pero no se trata de me gustaría. La pregunta es si tuvieras que escoger entre A o B, ¿qué escogerías? Si tienes que escoger entre pesar físicamente en una balanza, ¿esto o esto? ¿Qué escogerías? ¿Qué escogerías entre comer esto o comer aquello? ¿Qué escogerías entre este salario o este salario? ¿Qué escogerías entre este dinero en el banco o este saldo en la cuenta? Porque de eso se trata, de qué es lo que quieres. Porque para establecer metas es responderse a la mágica pregunta, ¿qué es lo que quiero? Pero no solamente lo que quiero obtener, sino en quién quiero convertirme mientras voy haciéndolo. Y ahí es donde viene el gran desafío. Porque queremos alcanzar más cambiando menos. Porque queremos de alguna manera ir por más con menos esfuerzo. Y no se trata de que hay que trabajar muchísimo para lograrlo. En realidad sí hay que trabajar y hay que esforzarse. Pero también hay que disfrutarlo. Pero también de alguna manera hay que intencionar. Por eso qué tremendo desafío que tenemos, ¿verdad? De animarnos a poner metas. De animarnos a ir por lo que nunca fuimos. Y cuando alguien me dice, mira, a mí me encantaría recuperar el trabajo que tenía. Esa es mi visión. O me dicen, Alex, a mí me encantaría ser el profesional que fui. O volver a tener la empresa que perdí. Bueno, eso no es visión, eso es pasado. Y como el pasado ya pasó y no lo podemos recuperar, hay que mirar hacia adelante. Porque cuando miro hacia el pasado me lamento y cuando miro hacia el futuro me atormento. Si no tengo la línea correcta, que conecta de alguna manera quién soy a lo que quiero hacer, entonces en eso se convierte el pasado. El pasado se convierte en un lamento. ¿Por qué no lo tuve?
¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo logré? Y el futuro en un tormento. ¿Podré hacerlo? Me falta todo. Si pudiera, no sé si. Y todo eso va generando una ansiedad que lo único que hace, en vez de impulsarnos, es generar los temores que nos detienen. Por eso, amigo, el gran desafío que tenemos en este espacio y a través de este video, no se trata de pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Se trata de pensar por qué. En la academia decimos que siempre es necesario, una vez que definimos cuál es el futuro deseado, quién quiero ser y en quién quiero convertirme. Tengo el enorme desafío de buscar claridad. Comenzar por el principio. Y claridad viene desde entender el por qué quiero alcanzar esa meta. No porque la deseo, sino porque la quiero. Que de alguna manera me va a ayudar a entender y a definir cuál es mi actitud en esa búsqueda. ¿Cuál es mi intención en ese logro? ¿Cuál es el precio a pagar? Por eso establecer metas cuesta tanto. Por eso establecer metas es un desafío. Por eso establecer futuro o pensar en diseñar quién quiero ser y qué es lo que quiero lograr. ¿Qué tipo de vida quiero vivir? ¿Qué tipo de salud quiero tener? ¿Qué tipo de físico deseo? ¿Qué tipo de profesional quiero ser? ¿De qué manera quiero servir? ¿De qué manera quiero dejar este mundo? Sé cómo lo encontré, la gran pregunta es cómo quiero dejarlo. Por eso hoy quiero animarte a que puedas pensar de alguna manera, no solamente cuáles son las 3 resoluciones, qué tienes que hacer para el próximo año, sino que esas resoluciones de alguna manera estén alineadas a un propósito, que estén alineadas de alguna manera a un porqué. Cuando pasa esto, tienes la motivación intrínseca, la motivación interna, que te empuja a ir adelante, más allá de la tormenta. Te anima a no soltar el timón. Te levanta por la mañana. Y aunque los vientos sean contrarios, somos capaces de izar las velas. Porque estamos confiados en que el propósito por el cual vamos en búsqueda de lo que queremos tiene el suficiente peso para moverme. Por eso es importante entender que hay que alinear, cuando hablamos de resoluciones, metas, mente y movimiento. Y no solo digo metas, es un desafío. El mayor desafío viene cuando se toca de trabajar nuestra mente. Porque has escuchado tantas veces como yo decir que es imposible alcanzar lo que queremos alcanzar pensando de la manera que estamos pensando. Porque la forma que pensamos, de alguna manera, diseñó el camino por el cual transitamos para llegar a donde estamos. Porque las decisiones que vamos haciendo día a día, porque cuando tú miras la vida, la historia, la biografía de personas de éxito, y digo éxito en términos no solo económicos, sino personas que se sintieron realizados y dijeron, vale la pena haber vivido, o vale la pena estar viviendo. Porque son personas que están satisfechas de hacer lo que hacen, de buscar lo que buscan y de servir como sirven. Porque esas personas de éxito saben que de alguna manera el propósito es importante. Y entonces, a la hora de trazar resoluciones,
saben que esas resoluciones se comunican, no solo a través de lo que hacen, sino de cómo viven día a día. Qué enorme desafío, porque tenemos tantos patrones instalados en nuestro subconsciente, el segundo cerebro, como se les llama, que de alguna manera va dictando la mayoría de las decisiones que hacemos día a día. Por eso es tan difícil, porque de alguna manera yo digo, voy a ir al gimnasio 3 veces por semana como resolución del próximo año. Pero mi sistema operativo, mis patrones y mis hábitos no registran eso. Entonces, cuando yo coloco esa resolución, es muy contraria al sistema que hoy tengo incorporado. Entonces es necesario hacer un rediseño de mente, cambiar ciertos patrones, y vuelvo a repetir, como NASA investigó, que para incorporar nuevos patrones, que implica desaprender, dejar, aprender o obtener, de alguna manera me toma de 30 a 60 días comenzar a instalarlos. Por eso es mucho más que escribir en un papel. Por eso las personas de éxito saben que resoluciones tienen que ver con el día a día. La mecánica, la gestión del día a día de una persona de éxito es para sostener las resoluciones que hace a fin de año. Leía una estadística en estos días, pensando en este tema, que un gran porcentaje del anglo aquí en los Estados Unidos este año cambia la modalidad de hacer resoluciones. Mucho tenía que ver con el contexto. Algunos antes hablaban de lo físico, lo saludable, y está bien. Pero hoy muchos se orientan a 2 cosas en sus resoluciones. La primera es cómo capitalizo mejor lo que tengo, cómo invierto mejor, cómo le saco mayor rentabilidad a lo poco o mucho que tengo. Tiene que ver con el aspecto económico. Y lo segundo, ¿qué habilidad, competencia tengo que mejorar? Porque entienden que las habilidades, competencias y conocimiento que traían entró en un escenario distinto, y que hoy es necesario entender de qué manera voy a funcionar desde mi zona de fortaleza y cómo voy a acomodar quién soy y cuáles son mis fuertes a lo que tengo que hacer. Por eso es mucho más que resoluciones de deseos o una lista de deseos. Tiene que ver con entender hacia dónde esas resoluciones me llevan y cómo tengo que prepararme para lograrlo. Por eso, quiero desafiarte a que hagas resoluciones con más convicción que nunca. Pero para que haya convicción tiene que haber conocimiento. Y habiendo conocimiento, entender. Porque es conozco, entiendo y abrazo. La convicción se genera desde esa profundidad, desde esa reflexión. Por eso decimos que es importante la reflexión antes de establecer las resoluciones. Por eso se trata de no solamente establecer las resoluciones, sino entender cuál es el precio que me toca pagar para poder alcanzarla. Por eso, la pregunta no es cuánto lo deseas, sino de verdad si lo quieres. Pero es posible. Por eso quiero decirte que en este espacio no hay una fórmula mágica. Sí hay una motivación, sí hay un se puede, sí queremos lograrlo. Pero hay trabajo. Es el desafío de decir, hazte responsable de navegar tu vida en los mares que nos toca. Si quizás tú me dices, hey Alex, un momento, yo soy responsable. Pero si de verdad lo eres, el hecho del contexto
el hecho del gobierno, el hecho del virus, pasa a un segundo plano. Porque no digo que impacta o afecta la lista de resoluciones, las metas, el estado de la mente o el movimiento. Sí que lo afecta. Pero la llave interna de tus motores la tienes tú. De tu crecimiento, eres tú responsable. Soy yo responsable. Por eso te digo, es importante recuperar esa autonomía de vida, y creo que la primera resolución para la mayoría de la gente es si voy a ser 100% responsable con mi propia vida, con mi propio crecimiento y con mi propio futuro. Creo que allí es donde comienza. Por eso, amigos, cuando establecemos metas y decimos, ya sé lo que quiero, ahora me pregunto cómo, cuando cometemos el mayor de los errores. Porque antes de iniciar la acción, tengo que de alguna manera entender por qué voy a ir en esa dirección. ¿Por qué voy a invertir energía en ese movimiento? ¿Por qué de alguna manera voy a invertir recursos en esa acción? ¿Por qué me voy a mover en esa dirección? Por eso digo que es pasar de supervivencia, pasar del modo reactivo al modo proactivo. Por eso, amigos, el gran desafío que tenemos después de este video es tomar papel y lápiz y respondernos, ¿cuáles son las 3 resoluciones? Resolución es la determinación de qué voy a hacer y qué no voy a hacer el próximo año. ¿Qué 3 cosas sí o sí quiero lograr? Porque definen el tipo de persona que quiero ser y el tipo de vida que quiero vivir. Y a partir de ahí es trabajar la mente. Es empezar de alguna manera a impregnar el subconsciente en un cambio de parámetros que tienen que ver con pensamientos, con hábitos, con comportamientos. Porque el que diseñé hasta ahora solo pudo llegar hasta hoy. Por eso se trata de elevar la persona para alcanzar un mayor propósito. Se trata de elevar la mente antes de elevar las metas. Se trata de alguna manera de entender quién soy y alinearlo con lo que quiero hacer. Amigos, meta, mentes y movimiento. Eso es lo que necesitamos. Alinear meta, mente y movimiento a través de las resoluciones, como las resoluciones de alguna manera son operadas a través de esos 3 lineamientos. El próximo video, que es el día miércoles, propone algunas cosas prácticas que no quieres perder. Por eso quiero animarte a que pienses en esto que hoy de alguna manera hemos sentado como conceptos filosóficos, si se quiere, o conceptualizar de alguna manera qué es relevante a la hora de pensar, en trazar de alguna manera las nuevas resoluciones. Porque algo tiene que haber sucedido, tanto en tu vida como en la mía, que tantas veces trazamos las mismas resoluciones y vez tras vez nos quedamos en el camino. Seguramente, ¿sabes por qué? Algunos me dicen, Alex, es porque es postergado. Pero postergación no es la razón. Postergación, de alguna manera, es el fruto, es la expresión, pero hay una raíz por la cual postergamos. Y de eso se trata esto. De poder profundizar para poder elevarnos. Por eso, de alguna manera, estamos diciendo que para levantar una torre más alta tengo que poner un fundamento más profundo. Siempre lo decimos. Y para aquellos amigos de la academia que me están escuchando saben. Y seguramente asienten con la cabeza y dicen, sí, Alex,
Así es. Porque no se trata de seguir maquillando nuestra vida, sino de empezar a diseñar la vida que queremos vivir. Espero que este video te motive a tomar un papel y un lápiz, a pensar en cuáles son las 3 resoluciones que son importantes para ti en el 2021. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que de verdad quieres lograr? ¿Qué de verdad es el cambio que quieres hacer? ¿Y qué de verdad tiene el precio a pagar? ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Por lo tanto, que tengas un excelente encuentro contigo mismo, con tu papel y con tu lápiz. Que en el próximo video sepamos que has ganado claridad para comenzar de alguna manera práctica a trazar el camino que va a llevarte al alcance de las resoluciones 2021. Un abrazo grande y gracias por permitirnos acompañarte. Vamos por más.